Ahora bien, demostramos la ley de Fourier de transferencia de calor por conducción en una pared cilíndrica. Para el caso donde la temperatura 1 vaya a ser mayor a la temperatura 2. En este caso observamos que la temperatura 1 va a ser mayor a la temperatura 2. Por ende, si temperatura 1 mayor a temperatura 2, el flujo de calor radial se da desde el interior hasta el exterior de la tubería. Ahora bien, de la ecuación de la ley de Fourier de flujo de calor para tuberías cilíndricas o paredes cilíndricas, obtenemos el área y es muy fácil dar con la obtención de dicha área, ya que una tubería cilíndrica consta de dos áreas. Una la interna, que va a venir siendo representada por área interna, va a ser igual a 2 por pi por radio 1 por la longitud de la tubería. Y la externa, que va a venir representada por área externa, va a ser igual a 2 por pi por radio 2 por la longitud de dicha tubería. Y nuestra fórmula iría quedando de esta manera. Transferencia de calor va a ser igual al área por la conductividad térmica por el diferencial de temperatura sobre el diferencial de radio. Como observamos, tenemos una ecuación diferencial. Acá realizamos una separación de variables. Pasamos el diferencial de R hacia el otro lado. El 2 pi por L permanece constante. R pasa al otro lado a dividir, de R pasa a multiplicar, y en el otro extremo va a estar la conductividad térmica por el diferencial de temperatura. Entonces tenemos R que va a variar entre R2 y R1, y tenemos el diferencial de temperatura que va a variar entre temperatura 2 y temperatura 1. Entonces con esto tenemos planteada nuestra ecuación diferencial, ya planteadas las integrales. Procedemos a realizar la integral. Ahora bien, la integral de R sobre R va a ser igual al logaritmo natural de R2 menos el logaritmo natural de R1. Y la integral del diferencial de temperatura va a ser la temperatura 2 menos la temperatura 1. Propiedades de los logaritmos naturales. El diferencial de la diferencia de R2 menos R1 lo podemos expresar como logaritmo natural R2 sobre R1. Ahora con el negativo de la K transformamos de temperatura 2 a temperatura 1. Ahora lo transformamos de temperatura 1 menos temperatura 2. Ahora bien, despejamos a Q para encontrar nuestra transferencia de calor y obtenemos esta expresión. Transferencia de calor va a ser igual a la conductividad térmica por 2 por pi por L por la diferencia de temperatura 1, que va a venir siendo la interna, menos la temperatura 2, que va a venir siendo la externa. Todo eso partido por el logaritmo natural de R1 del radio 2 sobre el radio 1. Perdón. Ahora multiplicamos la expresión anterior por radio 2 menos radio 1 sobre radio 2 menos radio 1 para así obtener el área logarítmica media. Y así obtenemos que el área logarítmica va a ser igual a 2 por pi por L por radio 2 menos radio 1, todo eso partido por el logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1. Sustituyendo esto en nuestra ecuación anterior, obtenemos que transferencia de calor va a ser igual a la constante térmica por el área logarítmica media. Todo eso multiplicado por la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre el radio 2 menos el radio 1.
Sustituyendo los datos en nuestra ecuación obtenemos lo siguiente. Flujo de calor va a ser igual a menos punto 15 por 2 por radio por pi por radio por .005 por du sobre dr. Eso va a ser igual a menos .00. Un tubo largo de acero de conductividad térmica K tiene un radio interno RI y un radio externo RE. La superficie interna se mantiene a TI y la superficie exterior a TE. A. Define la temperatura como una función de la distancia R del eje común de los cilindros concéntricos. Encuentre la temperatura en función de R. A. Menos .0015 por pi por radio por du sobre dr. Q por la integral del diferencial del radio sobre el radio va a ser igual a menos .0015 por pi por la integral del diferencial de temperatura. Todo eso va a ser igual a menos .0015 por pi por temperatura, que va a ser igual a Q por el logaritmo natural del radio más C. Tenemos las siguientes condiciones iniciales cuando la temperatura va a ser igual a 60 grados centígrados y el radio 0.5 centímetros. La temperatura va a ser igual a 35 centímetros cuando el radio va a ser igual a 0.8 centímetros. De estas dos, sustituyendo en la ecuación anterior, obtenemos que al sustituir nuestras condiciones iniciales en nuestra ecuación ya resuelta, obtenemos dos ecuaciones, obtenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones de dos incógnitas. Y al resolverlo obtenemos que la Q es constante, ya que si recordamos la temperatura no varía, por ende es constante. Es igual a .025 .065 y C va a ser igual a menos 1.04548. Finalmente, al sustituir estos valores en la ecuación anterior, obtenemos que la temperatura en función del radio va a ser igual a menos 53.19 por el logaritmo natural del radio menos 221.8153. Y si sustituimos el radio en que va a ser igual a .0065, esto va a ser igual a 46.047 grados centígrados, y esta va a ser la respuesta a nuestra segunda pregunta.